tardes. Como cada martes, tenemos un programa especial para todos ustedes y en esta emisión de Encuentro de Mercados hablaremos de las perspectivas en temporada de reportes de este tercer trimestre. Dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales, seguido de Luis López, director de las mesas de ejecución, quien nos dará la opinión desde los traders. Finalmente, la sección más esperada, con la perspectiva de reportes trimestrales en México y Estados Unidos, con Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de Capitales, y Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de Capitales. Esperemos lo disfrutes. Comenzamos, Julio, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes a todos. Qué gusto volver a poder convivir con ustedes y en este caso platicarles de cómo vienen los reportes trimestrales en esta semana y la próxima aquí en México, qué vemos de las perspectivas de la bolsa, tomando en consideración las elecciones americanas. Y por el otro lado, también vamos a platicar, tenemos varios escenarios de qué puede suceder con el Standard & Poor's, bajo distintos escenarios, si gana Biden, si gana Trump. Y además tenemos hoy la presencia de Luis López. Luis es nuestro director de la mesa de ejecución. A través de él pasan todas las transacciones, son miles y miles de transacciones diarias. Hacemos más o menos más de 15,000 a 17,000 transacciones por día y todas estas transacciones en Capitales pasan por Luis y su equipo. Luis, bienvenido. Te cedo la palabra, adelante. Muchas gracias, Julio. Y como dices, en ese volumen que hemos visto en esta semana, hemos visto cómo ha incrementado la volatilidad en los mercados y esto influenciado principalmente por ese plan de estímulos que los mercados están esperando y que ha movido los mercados en los últimos días. Hoy, por ejemplo, en la apertura vimos una apertura ligeramente positiva en los mercados. Como a mediodía esta Nancy Pelosi dijo que podrían alcanzar algún acuerdo para finales de hoy, del martes, y eso impulsó los mercados a niveles máximos del día. Sin embargo, al final, al no haber más noticias sobre este tema, pues regresaron un poquito a cerrar casi como cuando abrieron 1.5 más o menos por ciento en el día. A diferencia de México, que México sí cerró en máximos del día, tuvo un rendimiento del 1.45%. Eso es una diferencia contra los mercados en Estados Unidos. De las mayores alzas que vimos hoy, pudimos notar que los aeropuertos, la mayoría ganaron más del 3%, Gap, Boma y Azur. Y por otro lado, América Móvil fue la otra de las que más subió, que subió hoy 4.68%, y eso esperando el reporte que vino después del cierre, el cual al parecer fue positivo. Ya tendremos más datos en un rato, pero eso puede mantener ese movimiento alcista en la acción, y mañana veremos también un buen volumen en la emisora. Quiero destacar un poquito del volumen operado en la última semana en la Bolsa Mexicana de Valores. Sigue siendo 50% la participación en emisoras del SIC y 50% en el mercado local. Ahora, del SIC, de lo que se opera en el SIC, es notable cómo por los niveles del tipo de cambio, una tercera parte del volumen sigue siendo en ETFs que están relacionados a bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo, y creemos que van a seguir incrementándose un aumento en la exposición del tipo de cambio en estas emisoras. En México el volumen en la semana, aunque ha sido un poco bajo, el día de hoy fue por arriba del promedio. Y aquí quiero destacar tres nombres donde hemos visto un aumento de volumen bastante importante. El primero es Jefe Norte, donde ha tenido un volumen muy por arriba de sus promedios. Hemos visto a estos ya niveles bastantes vendedores después del rally que ha tenido en octubre. Y por el otro lado, contrario a Jefe Norte, en el rally positivo, tenemos a Walmex y a FEMSA que siguen en la parte baja, y últimamente también hemos visto bastantes bloques y bastante volumen, quizá posiblemente ya niveles todavía más atractivos y viendo más interés en estos nombres. Para finalizar, creo que desde las mesas seguimos viendo esta volatilidad que va a estar durante las próximas semanas. Primero, pendientes de las noticias sobre el paquete de estímulos en Estados Unidos, seguido de las elecciones también en Estados Unidos. Un tercer tema, el COVID ya a nivel mundial y en su desarrollo en todas partes, y los cierres de economías. Y en México, empezando con América Móvil, hoy yo creo que vemos la parte fuerte de los reportes para esta semana y la próxima. Sería todo desde mi punto de vista. Julio, Marifer. Muchísimas gracias, Luis. Ahora continuamos con Pablo Duarte y
y Julio Serrano. Gracias, Manifer. Pues Pablo, qué gusto ahora que echemos un diálogo tú y yo. Como saben, Pablo es el director de análisis y estrategia de capitales y bueno, la idea de hoy es platicar de varios temas y antes de entrar a platicar de las expectativas de los resultados, Pablo, ¿qué opinas? Y dame tu opinión, ¿de qué esperas de la Bolsa Mexicana ahora con el proceso electoral en Estados Unidos y cómo ves dónde pueda cerrar el IPC para fin de año? Hola Julio, buenas tardes. Un gusto saludarte y saludarlos a todos también. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente gracias por el interés en este encuentro de mercados. Creo que el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con esta primera pregunta tuya, Julio. Pues bueno, estamos en un entorno todavía muy retador, creo, con incertidumbre. El proceso electoral en Estados Unidos, que quizás platicarás a mayor detalle los escenarios que estás viendo con Alejandro Fuentes. Pues bueno, aunque se ha bajado el riesgo en las últimas semanas, en los últimos días, sobre todo por la diferencia que lleva Biden sobre Trump, se habla de este blue wave, donde además los demócratas se van a llevar el Congreso en Estados Unidos, además de la presidencia. Se ha bajado de manera importante ese riesgo que veíamos luego del primer debate, en el que quizás los resultados de las elecciones se veían pues disputados por parte de Trump, sobre todo si estos fueran a estar muy cerrados, ¿no? Ese escenario se ve ahora con menos probabilidades. Sin embargo, nosotros sin duda vemos que dependiendo del escenario que se termine dando el día de las elecciones, sí veríamos una reacción de la bolsa mexicana sin duda alguna, ¿no? Esto no solamente tema de Estados Unidos, las implicaciones para México en el mediano plazo creemos que son más favorables en caso de que gane Biden. Nosotros hemos hecho dos escenarios principalmente en los dos extremos, ¿no? Uno, el worst case escenario, el peor escenario en el que sí se llega a dar una disputa de resultados por parte de Trump, independientemente si están holgados o no la victoria de Biden, que termine en temas legales en la Suprema Corte y que pues esto genere una alta incertidumbre hacia cierre del año, ¿no? En este escenario nosotros estamos viendo que el IPC podría llegar a niveles de 34,400 puntos en esa parte baja, ¿no? Evidentemente estamos en medio de una pandemia que se sigue acelerando a nivel mundial. En Europa, nuevas restricciones. Esta segunda oleada está mucho más fuerte que la primera, la temporada de otoño-invierno con la influenza no ayuda. Y pues además tenemos incertidumbre sobre la recuperación económica, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando con el plan de estímulos que comentaban hace un momento. Esto es hablando específicamente de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué estamos esperando en el mejor escenario? Es decir, que no haya incertidumbre sobre los resultados, que Trump haga una transferencia pacífica del poder, luego que se dé a conocer una clara victoria de Biden. Ahí nosotros estamos viendo en este blue wave escenario, por así decirlo, que el IPC podría irse a niveles de 40,500 puntos hacia cierre del año. Sin embargo, seguimos teniendo muchos riesgos, ¿no? Ya comentaba algunos globales. También tenemos riesgos locales importantes que los inversionistas deberán de seguir de cerca. Incertidumbre política, sobre todo en medio del proceso electoral 2020-2021 en el país, que ya lo hemos comentado anteriormente. Riesgos regulatorios, pues evidentemente también el desempeño de la economía, ¿no? Con este riesgo de la pandemia, que estamos viendo estos rebrotes a nivel mundial. En el caso de México ya se dio un ligero repunte la semana pasada. Ya se habla de que podrían darse, en dado caso, nuevas restricciones también aquí en México, y pues eso podría frenar una recuperación en la economía que pues ya de antemano anticipábamos como muy paulatina, ¿no? Estos son los principales riesgos que estamos viendo para México. Por esto mantenemos una postura neutral, Julio, en el equipo de análisis. Sí creemos que siguen habiendo oportunidades de inversión muy interesantes, pero debemos de seguir una estrategia de inversión selectiva en acciones.
Sí, perfecto, Pablo. Y ahora me gustaría que pasáramos a platicar qué esperas de los reportes del tercer trimestre, cómo ves a los sectores, cómo estimas tú que van a reportar las principales empresas en México. Sí, claro, Julio. Antes de pasar a una lámina que les tengo preparada, quiero platicarles a todos ustedes en términos generales qué estamos viendo en el equipo para esta temporada de reportes trimestrales en México. Sin duda va a ser una temporada nuevamente muy interesante. Se trata del primer trimestre de recuperación luego del gran confinamiento global que tuvimos en el segundo trimestre por la pandemia del coronavirus. Además del tema de las elecciones, que ya vienen 2 semanas que les comentaba, el tema del coronavirus, ¿no? Esta temporada de reportes se da en medio de este entorno. El trimestre, sin duda, anticipamos un avance importante en los resultados de las empresas, particularmente aquellas que tienen algo de exposición a la pandemia. Recuerden que a partir de este tercer trimestre se reconocieron las actividades industriales como esenciales, que anteriormente en el segundo trimestre no estuvieron operando, y esto afectó de manera importante a muchas empresas, así como el proceso gradual de reapertura de los negocios en México y también en el resto de las economías en las que las empresas mexicanas tienen operaciones. Para la muestra del índice, Julio, del IPC de la bolsa, esperamos crecimientos modestos en términos de ventas que generan las empresas de tan solo 1% año contra año. El flujo operativo, que son los ingresos menos los gastos, conocido como EBITDA, de 2% de crecimiento, mientras que las utilidades esperamos que tengan una caída también modesta de apenas 3% contra el año pasado. Es importante recordar de lo que veníamos, ¿no? Del segundo trimestre, la muestra del IPC registró caídas de 3% en ventas, 11% en este flujo operativo que les comento, el EBITDA, y de 56% en las utilidades. En el caso de las empresas que tenemos bajo cobertura, la caída en utilidades fue todavía más importante en el segundo trimestre, de 88%. A nivel de las utilidades que les comento, esperamos este trimestre un beneficio por tipo de cambio. A comparación de lo que vimos en el segundo trimestre, tuvimos una apreciación del peso al cierre del trimestre de 4% contra el trimestre anterior. Además de que en el segundo trimestre tuvimos, si recuerdan, pagos extraordinarios de impuestos al SAT por parte de Walmex y FEMSA que fueron muy relevantes, y esto sin duda afectó la muestra del índice en cuanto a generación de utilidades. Ahora, en términos generales, creo que será clave para los inversionistas darle seguimiento a los siguientes puntos en los reportes de las empresas. Uno tiene que ver con los resultados que van a reflejarse de las eficiencias operativas que realizaron todas ellas durante el segundo trimestre. Cabe recordar que la mayoría de las empresas tomaron medidas inmediatas para mantener la rentabilidad de sus negocios, o en su caso, aquellas más expuestas a la pandemia para mantener la continuidad de los mismos durante esta crisis sanitaria. Algunas de estas eficiencias, de acuerdo a lo que hemos platicado con muchas de las empresas, se van a quedar incluso de manera permanente. Creemos que muchas de las sorpresas que podemos ver en esta temporada de reportes, Julio, van a venir precisamente por estas eficiencias que generen las empresas. El segundo punto es sin duda la recuperación en ventas. Con apenas 3 meses y medio de reactivación de la economía, será muy importante observar la velocidad con la que se ha dado la recuperación a nivel de las operaciones de las compañías, lo que también nos dará una mayor visibilidad hacia adelante. Y tercero, son las guías sobre los resultados que pudieran dar a conocer las compañías. Creemos que esto va a ser retador considerando este punto del resurgimiento del coronavirus que les comentaba. Pero en términos generales, con todo esto, vemos que los reportes serán positivos en cuanto a los precios de las acciones de la bolsa local, que además creemos, Julio, que pueden abrir oportunidades de inversión muy interesantes. Y ahora sí, siguiendo a los sectores, me gustaría mostrarles una lámina, no sé si la tengan por ahí.
Básicamente, aquí lo que buscamos reflejar el equipo de análisis es cómo vienen los reportes de las empresas del lado izquierdo a nivel sectorial y del lado derecho a nivel de las empresas. Ahí pueden ver en la parte superior los reportes que vienen mejor en cuanto a sus operaciones, es decir, que reflejan los mejores o los mayores crecimientos en ventas. En la parte inferior, los que todavía contra los niveles previos a la pandemia siguen rezagados, ¿no? Independientemente de si hayan registrado una recuperación o registraron una recuperación este segundo trimestre, son sectores que todavía están lejos de llegar a los niveles previos a la crisis sanitaria. Yo destacaría de estos reportes, yéndonos de arriba hacia abajo, en alimentos y bebidas, pues ha sido uno de los sectores más beneficiados en esta coyuntura, principalmente las empresas de alimentos. En el caso de las refresqueras, sí hemos visto que pues ha habido una mayor afectación por todavía este proceso gradual de reapertura en la economía. Algunos de los reportes que destacamos que hay que seguir muy de cerca esta temporada son Arca, Contal y Bimbo, que más adelante les hablaré al respecto de estas, ¿no? En el caso de las fibras industriales, que es este dibujito de la izquierda que ven ahí, una nave industrial, una propiedad, esperamos reportes positivos para este tipo de fibras, que son Fibra Macquarie, Prologis, Terrafina, Fibra Monterrey, Fibra 1, que también tiene exposición a naves industriales, ya los hemos tenido como invitados aquí algunos de ellos. Es el menos afectado del sector inmobiliario por la pandemia. Se dieron algo de diferimientos en rentas, este tipo de apoyo a los inquilinos en el segundo trimestre. Pues bueno, a partir de este trimestre ya se están recuperando precisamente esos apoyos por parte de las fibras. Las operaciones de todos los inquilinos ya se restablecieron por completo este trimestre con la reactivación de los sectores no esenciales desde julio. Cabe destacar también que sí habrá un efecto negativo por la apreciación del tipo de cambio que ya les comentaba, considerando que todas las rentas o la mayoría de las rentas están denominadas en dólares. Sin embargo, pues van a mostrar esa resiliencia, ¿no? También el beneficio que tiene este segmento a los sectores de manufactura para exportación, así como logística y distribución, que han sido claros ganadores en esta pandemia. El reporte que yo destaco que hay que seguir de cerca esta temporada de reportes de este sector de fibras es Fibra 1, que también lo comentaré más adelante. Transporte logística terrestre, que es el caso de Tracción, la única compañía listada del sector, también muy beneficiado por esta coyuntura. Creemos que los resultados van a ser positivos. La compañía va a reflejar precisamente la flexibilidad que tiene en su modelo de negocios. Ya lo tuvimos aquí como invitado en encuentro de mercado anterior y pues bueno, es uno de los claros sectores ganadores este trimestre. En cuanto a consumo básico, las cadenas de supermercados, vimos también el trimestre anterior y creemos que este trimestre va a seguir siendo el caso de resultados muy positivos. Naturalmente es uno de los sectores más defensivos en medio de la pandemia. Sí se han desacelerado evidentemente las ventas con el proceso de reapertura de la economía, a diferencia de cuando teníamos el gran confinamiento en el segundo trimestre. Sin embargo, aquí el reporte que recomendamos seguir de cerca es el de Walmart de México. Creemos que aún a pesar de esto va a seguir reportando buenos crecimientos en ventas. Es una compañía que tiene una muy buena exposición a ventas por comercio electrónico y también que seguirá teniendo participación de mercado. En cuanto al sector de cemento y construcción, también esperamos reportes positivos. Aquí también apoyado por la recuperación de la economía en Estados Unidos. Destacamos el caso de GCC. Creemos que el reporte va a sorprender positivamente por las eficiencias que también ha generado la compañía durante el periodo. Incluso estamos viendo que la rentabilidad de sus operaciones podría estar por arriba de lo que estaba registrando antes de la pandemia. Después tenemos, si ven un dibujo ahí del lado izquierdo, que es como una tubería
es el sector de infraestructura en energía. La única compañía que cotiza en la bolsa mexicana de este sector es Yenova. Es uno de los pocos sectores, de las pocas compañías que ha mantenido también una alta resiliencia durante toda la pandemia. Esta es la única compañía como les comentaba, del sector que se dedica al desarrollo, construcción y operación de proyectos de infraestructura de energía en México. Creemos que va a presentar resultados bastante sólidos con crecimientos en el flujo operativo año contra año. Si pasamos a metales y minería, ahí tenemos el dibujo de un carrito de mina. Esperamos reportes con sesgo positivo para el sector durante este trimestre como parte de este proceso de recuperación en la economía global. Vimos un entorno más optimista, se comenzó a anticipar una recuperación más rápida a la que se esperaba de un inicio. Hemos visto el caso de China con una recuperación más acelerada contra el resto del mundo. Esto también ha apoyado al precio de algunos de los metales, como el caso del cobre este trimestre. Precisamente por esto destacamos el reporte de Grupo México, es uno de los que tenemos que seguir muy de cerca. En el caso de, si nos vamos siguiendo esta gráfica, más abajo está el sector de telecomunicaciones y medios. Destaco, acaba de reportar América Móvil hace poco más de una hora. Los resultados vinieron muy positivos, por arriba de las expectativas del mercado. Ahorita les comentaremos más detalles sobre este reporte. Hoy subió casi 5% el precio de la acción. ¿Qué es lo que vimos? Pues la demanda de Internet, que tuvo un pico en el segundo trimestre por todas las medidas de confinamiento, nosotros estábamos viendo que podría reflejarse una ligera moderación este trimestre. Sin embargo, pues el desempeño terminó siendo incluso por arriba de lo que estábamos viendo, ¿no? En el caso del sector industrial, ya les comentaba, ¿no? Uno de los sectores también con una recuperación importante contra el segundo trimestre por la reactivación de todas las actividades que se consideraban como no esenciales. Aquí nos gusta y creemos que hay que seguir de cerca el caso de Alfa, que reporta este miércoles. Les comentaré más a detalle sobre esta oportunidad de inversión. También el caso de Orbia. Orbia, recuerden que es una empresa que tiene exposición a todo este tema de soluciones de agua, tiene exposición por lo mismo al sector de la construcción. Esperamos un buen reporte en esta compañía. Va a ser interesante también observar el beneficio de esta fuerte recuperación que ha tenido el sector. Creemos que la evaluación está castigada en el caso de Orbia y cualquier sorpresa podría ser positivo para esta acción. Y ya de ahí para abajo tenemos los reportes más débiles, que son los de las financieras. Ahí la única que no es banco, la aseguradora Qualitas, es la única que esperamos que tenga resultados positivos este trimestre. El resto pues iba a ser afectada por la coyuntura que estamos viviendo. El caso de Regional, creemos que va a tener los mejores resultados de los bancos. Es una que estamos viendo también como oportunidad que más adelante les voy a comentar. Después tenemos el sector de vivienda, transporte aéreo, que naturalmente ha sido uno de los más afectados durante esta pandemia. Van a traer una recuperación los grupos aeroportuarios y las aerolíneas, pero todavía muy lejos de niveles normalizados. En el caso ya finalmente de consumo discrecional, Julio, que son centros comerciales, las cadenas hoteleras, gimnasios, restaurantes, muy afectados, de los reportes más débiles que esperamos. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que van a traer una recuperación muy importante contra lo que vimos el trimestre anterior y por eso hay que seguir particularmente muy de cerca los reportes de Alsea y de Hoteles City Express. Oye, y hablando de estos reportes, antes de que pasemos a la siguiente lámina, Pablo, ¿qué tanto tiene ya el mercado descontado los resultados en Hoteles City Express? Recientemente sacamos una recomendación de compra
especulativa, obviamente con una visión a 24 meses. ¿Nos puedes platicar un poquito más ahorita o posteriormente del tema de City Express, por favor? Claro, Julio. Pues antes de pasar a la siguiente lámina, es una de las oportunidades de inversión que estamos viendo. En el segundo trimestre, pues sí tuvieron pérdidas importantes en sus operaciones. Los pocos ingresos que se generaron, la ocupación estuvo a niveles de 12% en los hoteles. Fue el trimestre más difícil para este tipo de empresas. Este trimestre nosotros, sin embargo, creemos que va a traer ya un flujo de operación positivo, lo cual es bastante relevante considerando que apenas llevamos escasos meses de recuperación y por ser un jugador de este sector tan afectado, ¿no? La empresa tomó 3 medidas principalmente en esta coyuntura. Uno, que fue generar eficiencias en sus hoteles, recortando de manera muy importante los costos y gastos operativos. Tuvo renegociaciones importantes con el sindicato y con proveedores. Número 2, implementó medidas también de bioseguridad de nivel internacional en sus hoteles. De hecho, fue la primera cadena en el mundo en recibir certificaciones globales avaladas por organismos como la OMS. Y tercero, también tomó iniciativas para negociar términos con los bancos, esto para obtener dispensas temporales tanto en el pago de impuestos como en el pago de principal de su deuda. Es decir, la compañía blindó su negocio para mantener la continuidad del mismo durante esta pandemia que sigue complicada. Hoy cuenta ya con 12 meses de operación sin entrar en problemas. Esto hablando de un peor escenario, Julio, es decir, sin generar ingresos, generando 0 ingresos, la compañía tiene hoy los recursos suficientes para aguantar 12 meses adicionales. Respondiendo a tu pregunta, no, creemos que hoy el precio no está reflejando la recuperación que viene, no solo este trimestre, sino hacia los próximos 24 meses. Está en niveles todavía muy castigados, de niveles de 5.5 pesos por acción aproximadamente. Nosotros recientemente estimamos un precio objetivo para cierre del 2021 que podría estar en 11.3 pesos, es decir, estamos viendo un retorno potencial de más de 100% en el caso de H-City. Y ahora sí pasamos a la siguiente lámina. Ya les comenté sobre las expectativas de los resultados de los sectores, de las empresas en específico, hablando en términos de qué tan bien o qué tan mal vienen, principalmente en cuanto a ventas. Sin embargo, creo que es muy interesante esta lámina. Aquí lo que les queremos compartir es, con nuestro conocimiento en las empresas, en las industrias, dónde estamos viendo las oportunidades de inversión, hablando específicamente de estos reportes trimestrales, es decir, aquellos que podrían sorprender positivamente y podrían detonar un impulso en el precio de las acciones. Creemos que esto es algo adicional que no necesariamente se menciona allá afuera en otros lados y que aquí queremos pues darles de primera mano, ¿no? Por parte del equipo de análisis fundamental. Ahora, tenemos una alta convicción en los reportes que vemos que podrían detonar una recuperación de corto plazo en el precio en los casos de las emisoras que tenemos en la parte de arriba. América Móvil, les comentaba, reportó por arriba de las expectativas, hoy subió cerca de 5% la acción. Creemos que el día de mañana también podría tener un desempeño positivo. Es una también de nuestras emisoras favoritas que tenemos en el equipo de Actinver Análisis. Justo aquí estoy mostrando también con una estrella dorada cuáles son estas emisoras favoritas. ¿Qué quiere decir que son favoritas? Que nos gustan para un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? De 18 hasta 24 meses son acciones que deben de tener en sus portafolios, con la ventaja también de que vemos, como les comento, un catalizador positivo esta temporada de reportes trimestrales. Después tenemos el caso de Alfa. Julio, como lo hemos comentado, Alfa está muy castigada. Nuestra analista Liliana Ochoa, que por cierto aprovecho para comentarles que en la sesión de preguntas y respuestas tienen aquí a todo nuestro equipo de analistas. Por si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacérselas directamente, es una muy buena oportunidad.
Estamos viendo esto como un catalizador, parte de este proceso de reestructura corporativa que está llevando a cabo Alfa para liberar valor adicional para sus accionistas. Como les comentaba, Liliana Ochoa tiene un estimado de precio de Alfa de 20 pesos por acción, está muy por debajo de eso. La venta de Axtel, así como la decisión de Nemak, que también está por anunciarse en los siguientes días, van a precisamente a desencapsular este valor, además de que creemos que los resultados de Alfa vienen positivos. Caso de Arca Continental, la han castigado recientemente en el precio, ha sido de las más afectadas de las embotelladoras desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, creemos que el reporte también va a ser positivo, con crecimientos importantes en sus resultados, va a tener una recuperación importante en volúmenes de venta de sus productos, particularmente en las operaciones que tienen Estados Unidos, que ahí creemos que podría venir la sorpresa positiva. En el caso de Regional, ya les comentaba, está muy castigada, ha tenido una recuperación en las últimas semanas, el precio todavía está muy por debajo del nivel al que debería de cotizar la acción, está por debajo de una vez el precio a valor en libros, Julio, es un descuento muy, muy importante. En el caso de Fibra 1, ya les comentaba en ocasiones anteriores, no queremos sonar disco rayado, pero esperamos una recuperación muy importante este trimestre en las operaciones de esta fibra. Es una fibra diversificada, tiene propiedades en el segmento industrial, centros comerciales, oficinas. Hoy la acción cotiza a un descuento de 57% contra el valor de sus activos. Estos incluyen a sus 620 propiedades libres de deuda. Este trimestre, para que se den una idea, esperamos que el dividendo podría acercarse a niveles de 48 centavos por acción. El trimestre pasado se distribuyeron 28 centavos, es decir, estamos esperando un crecimiento, una recuperación en el dividendo de 70% contra el segundo trimestre. Si nuestras expectativas se cumplen, este dividendo va a representar 11% de tasa anual, Julio, contra el último precio de Funo, y creemos por lo mismo que podría ahora sí detonar una recuperación más importante en el precio, que sigue muy castigada. Caso de Yenova ya se los comentaba, muy defensiva, creemos que el trimestre viene positivo, y el caso de Walmart también, ¿no? Ganando participación de mercado, podría venir la sorpresa positiva cuando hoy el consenso de los analistas en el mercado esperan pues un crecimiento más modesto en sus resultados. Ahora, las que les incluyo aquí en la parte de abajo son aquellas que, si bien no tenemos una alta convicción, sí creemos que puedan traer sorpresas positivas con resultados mejor a lo esperado. En el caso de FEMSA, el segundo trimestre, sin lugar a duda, fue el peor trimestre para la empresa. Se juntó con el pago de impuestos al SAT por casi 9,000 millones de pesos, que afectó a las utilidades de la empresa de manera muy importante. Durante el confinamiento, la cerveza incluso fue considerada como negocio no esencial, el tráfico en las tiendas de conveniencia, en los Oxxos, fue muy afectada. Sin embargo, este trimestre pues ya va a traer esa recuperación, Julio. Estamos viendo crecimientos en el flujo operativo de entre 15 y 20% contra el segundo trimestre, y pues hoy el precio de la acción está muy castigado. De las emisoras de mayor bursatilidad del índice, de las top 4, es la más castigada sin lugar a duda. Cualquier sorpresa positiva a este reporte, que también le dé una mayor confianza al mercado sobre lo que podría esperar hacia adelante, creemos que puede detonar también el precio de la acción. Caso de City Express, ya lo comentábamos. Grupo Bimbo, no descartamos que pueda traer nuevamente sorpresas positivas este trimestre, como lo hizo el trimestre anterior. La venta de sus productos, particularmente en los mercados en los que opera, va a seguir siendo muy positiva. La exposición que tiene Estados Unidos y Canadá creemos que también puede sorprender al alza en este sentido. Aunque no está tan castigada la acción como las otras, sí creemos que en caso de darse nuestra expectativa podría tener un repunte adicional el precio. Y ya por último, el caso de Alsea, un caso similar al de H-City, en un sector de consumo discrecional enfocado a restaurantes muy afectados por la pandemia. Sin embargo, este trimestre también traería una recuperación muy fuerte contra el segundo trimestre.
En este caso estamos viendo que las ventas de la empresa podrían estar ya alcanzando niveles 70% de lo que tenían antes de la pandemia. Creemos que es una recuperación muy rápida, sobre todo considerando que anteriormente esperábamos una recuperación que iba a tardar hasta 2 años. Existen riesgos, evidentemente, por el tema de la pandemia. Sin embargo, creemos que de materializarse esta recuperación al SEA hoy a estos niveles, pensando en un horizonte de inversión a 24 meses, ofrece una gran oportunidad de inversión a estos niveles, Julio. Por eso esta también la estamos recomendando para que se anticipen antes de los resultados y la puedan ver como una oportunidad en ese sentido. Pues buenísimo, Pablo. A todo el público, como hace un momento lo comentábamos, aquí están con nosotros todos los analistas. Ahorita vamos a pasar a platicar con Alex Fuentes, pero cuando platiquemos y entremos a la sesión de preguntas y respuestas, cualquier duda se las vamos a responder. Y ahora, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Nada más te toca una parte también que pasa cada 4 años y vamos a hablar más a profundidad del tema de las elecciones en Estados Unidos. Me gustaría que nos dieras un view de cómo va la delantera en las votaciones entre Trump y Biden. El día de hoy, déjenme decirles que lleva una delantera importante Biden. Sin embargo, por el tema del voto electoral y la mecánica de cómo se generan estos votos, pues no necesariamente quiere decir que ya tiene ganada la elección Biden. Sin embargo, con 2 estados que gane en la elección, y es Florida es uno, en donde ya lleva una ventaja de 1 punto, según la última encuesta, Biden, y en el otro caso Pensilvania, de ganar estos 2 estados más los que ya se consideran estados demócratas, podríamos ver un resultado muy claro a favor de Biden. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Alejandro? Gracias, Julio. Hola, ¿qué todos? Buenas tardes a todos. Pues mire, vamos a platicar un poquito del escenario de las elecciones y más o menos cómo podría afectar al S&P. Si me pudieran poner la primera lámina que tenemos ahí preparada, por favor. Bueno, la primera lámina queremos, aparte de todo lo que hemos estado viendo de polls, de encuestas, de diferentes escenarios, también volteamos a ver el mercado de apuestas. ¿Cómo se ve el mercado de apuestas con respecto a la elección presidencial en Estados Unidos? Y bueno, esta es la lámina que les quería enseñar. Hoy en día, el mercado de apuestas está dándole a 66% de probabilidad de que gane Biden, 34% solamente a Trump. Hace una semana esta relación estaba como 61-39 y en esta semana aumentó 5 puntos porcentuales la ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump. Entonces, estamos ante una elección que por el momento y viendo los polls que veamos, pues tiene una ventaja más o menos de 11 puntos o cercana a 11 puntos porcentuales en los polls Joe Biden. Con esto, les quería volver a mostrar el cuadro que vimos la semana pasada. Lo voy a comentar muy rápido, ya que ya lo habíamos checado la semana pasada. En la siguiente lámina, por favor. Sí. Alex, nada más un comentario adicional que es importante de la lámina anterior, y es que revisamos, si pueden ponerla esa mera, si revisamos los niveles de aprobación de los presidentes americanos de 1945 a la fecha. Y salvo Jimmy Carter, que no pudo reelegirse, Trump tiene los peores niveles de aprobación. Exacto. En los Estados Unidos de finales de la Segunda Guerra Mundial al día de hoy. Con estas estadísticas, pues, se ve poco probable que Trump pueda ganar, ¿no? Adelante. Sí, exacto. Entonces, pues con esto, tomando en cuenta estas probabilidades, hicimos este cuadro con los posibles escenarios para el S&P de acuerdo a lo que pudiera pasar en las elecciones. Hay tres puntos, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Hay 3 puntos en los que el riesgo podría disminuir de acuerdo a cómo, el riesgo del mercado sería si hubiera una elección muy apretada, muy competida, que ahorita vamos a discutir eso a detalle. Pero, por ejemplo, si llegara a ganar Donald Trump,
sí, que es nuestro primer escenario que ya habíamos comentado, pues podría pasar un paquete más o menos de 2 trillones de dólares, 1.8, 2 trillones de dólares, y se mantendría un escenario de impuestos bajos. Aquí estamos asignándole un posible nivel al S&P para 2020, para final de año, en 3.700 puntos y 3.950 para el 2021. El segundo escenario, que Joe Biden gane, podríamos asumir un paquete de estímulo mucho más grande, por lo menos de 3 trillones de dólares, un paquete tan grande que puede extenderse hasta el 2022 y apoyo a personas físicas y empresas. Aquí estamos asignándole 3.800 puntos al S&P para final de este año y 4.100 para final del siguiente año. Y el otro es que además de que Biden gane, también los demócratas ganen el Senado. Ya comentamos la semana pasada el mapa del Senado, ¿no? Que no está tan descabellado que también ganen el Senado en todo caso. Y podríamos asignarle 3.900 puntos y 4.200 para el 2021. Ahora, el escenario de riesgo es si tuviéramos una elección muy competida y que no hubiera un ganador claro después del 3 de noviembre. Aquí, en este caso, estamos asignando un primer piso en los 3.300 puntos. Vamos a ver la siguiente lámina para que veamos a detalle qué es lo que pudiera pasar en los días siguientes de las elecciones. Primero, entre el 4 y el 6 de noviembre, o sea, el miércoles, jueves y viernes después de las elecciones, no tuviéramos un ganador. Vean ahí el 6 de noviembre estamos asignándole 3.300 puntos. Ese es el escenario en donde no hubiera un ganador hasta el viernes. ¿Qué pasaría el fin de semana? El fin de semana se seguirían contando votos y si amanecemos el lunes 9 de noviembre sin una resolución de un ganador, aquí ya pasamos a instancias legales. Ya es otro escenario completamente diferente. Podría haber un golpe fuerte en el mercado. Estamos viendo lo que ese día, si no hay un ganador para el 9 de noviembre, amaneceríamos más o menos en 3.000 o se podría ir el mercado a los 3.170 puntos. Y ya depende de eso, qué tanto tiempo tarde en resolverse la elección. Estamos viendo escenarios, por ejemplo, para el 31 de diciembre de 2.900 puntos y un caso extremo, el 20 de enero, ¿no? El 20 de enero es cuando tendría que tomar posesión el nuevo presidente y literalmente tendrían que ir a la Casa Blanca a sacar a Donald Trump. Ahí estaríamos viendo un escenario de 2.750 puntos. Si tomamos en cuenta los niveles en los que está el mercado hoy en día, el S&P hoy en día, ese escenario catastrófico del 20 de enero, estamos hablando de un ajuste más o menos de un 22% desde los niveles actuales. Obviamente, esto es el escenario en donde vemos menos una probabilidad más baja. Específicamente, ahí tienen las probabilidades abajo a la izquierda. Vemos que hay un 50% de probabilidad que el 4 de noviembre haya un ganador. Al día después de las elecciones vemos un 50% que tengamos ya un ganador. Un 75% de probabilidad que el viernes 6 de noviembre haya un ganador. Un 85% que sea el domingo 8 de noviembre. Ya después vemos que pasan a instancias legales, ya lo vemos muy complicado, solo le estamos dando un 15% de probabilidad. Y ya el último de los casos, el del 20 de enero, que se extienda todo esto hasta el 20 de enero, lo vemos con una probabilidad muy baja, apenas de un 5%. Obviamente estos niveles es asumiendo que el mercado se mantiene más o menos en la misma zona de aquí a la elección. Pudiéramos tener ahí ajustes importantes. Acuérdense que estamos en medio de la aprobación o no aprobación del nuevo paquete de estímulo fiscal y eso pudiera mover al mercado. Entonces, esto tómenlo en cuenta, que asumiendo que el mercado se mantiene más o menos en la misma zona de aquí al día de las elecciones. Es como se ve la probabilidad, los escenarios en caso de una elección competida como la que podría darse en Estados Unidos para el 3 de noviembre. Hasta ahorita, o por la diferencia que vemos en las encuestas y en las probabilidades de las apuestas, pues parece que no va a ser ese escenario, que no va a ser una elección tan competida como pudiéramos haber pensado antes. Sí, aquí yo creo que lo interesante es que nos remontamos y fuimos a ver qué pasó en la elección del 2000 con Al Gore y con George Bush hijo. ¿Y qué nos puedes contar al respecto, Alejandro? Mira, ahí también no hubo una resolución un día después de las elecciones. Ahí también el martes, siempre son el martes las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y lo que pasó es que se extendió toda esa semana hasta el viernes. El mercado se ajustó más o menos un 7,5% desde el martes hasta el viernes porque no había un ganador. Luego el fin de semana todavía hubo ahí ciertas negociaciones, no llegaron a un acuerdo. Al final, Al Gore ya no quiso pasar a la instancia legal. El lunes ya amanecimos con la noticia de que Bush había ganado y ahí el mercado se empezó a recuperar. Pero esa primera semana más o menos fue una caída
cercana al 8% entre martes y viernes. Por eso estamos asumiendo que pudiéramos tener una volatilidad similar los primeros días si es que se da ese escenario. Sí, ahora, en el caso, como lo comentábamos hace un momento, si Biden gana Florida y gana Pensilvania, bueno, pues el resultado se puede dar, va a ser muy rápido y muy seguramente el mismo 4 de noviembre vamos a conocer al ganador y no veríamos este ajuste en el mercado. No hay gente que comenta que si Trump va a hacer algún tipo de reclamo o no. Creo que si la diferencia es lo suficientemente grande, también los grupos conservadores dentro del Partido Republicano van a estar en pro de la democracia y verán que se acepte rápido el triunfo de Biden, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no pasamos a platicar un poco, Alejandro, sobre los resultados de las empresas en los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Claro que sí, Julio. Pues bueno, ya estamos en pleno reporte trimestral. Ahorita comentamos esta lámina. ¿Qué es lo que esperaba el mercado antes de que empezaran los reportes? Bueno, el mercado estaba asumiendo que íbamos a tener una caída del 6% en ventas y del 15% en utilidad. Esto es tomando un promedio o un rendimiento aritmético. Si tomamos ese rendimiento, pero ponderando las empresas de acuerdo al peso que tienen en el S&P, vemos que el mercado está esperando un alza de 2% en ventas y un alza de 3% en utilidad. Esto es una mejora importante con respecto a los números que tuvimos en el segundo trimestre. Si recuerdan, después de que terminó el reporte del segundo trimestre, el balance final fue de una caída de 11% en ventas y de 35% en utilidad en promedio aritmético y en promedio ponderado una subida de 7% en ventas y de 9% una caída de 9% en utilidad. Entonces, el mercado está asumiendo que este tercer trimestre puede haber una recuperación de los resultados de las empresas. Si nos vamos a nivel de sectores, muy similar a lo que vimos el trimestre pasado, se esperan los mejores resultados en sectores de tecnología y salud, los dos con crecimientos año a año, tanto en ventas como en utilidades. Luego vendrían resultados un poco más discretos en el sector de comunicaciones, con una ligera caída en ventas y una ligera alza en utilidad neta, y el consumo básico, también con una ligera alza en ventas y una pequeña caída en utilidad neta. De ahí, el resto de los sectores del S&P todavía traen retrocesos importantes tanto en ventas como en utilidades. Las peores expectativas de resultados en sectores es el de energía, con 32% abajo en ventas y más de 200% abajo en utilidad, industriales con menos 18 y menos 60 respectivamente, y finalmente financieras en menos 18 y menos 28%. Ahora, hablando de financieras, la semana pasada tuvimos el reporte de un gran número de bancos, por lo menos ya reportaron los bancos más importantes de Estados Unidos, y hasta el momento los resultados han sido mejores a lo que espera el mercado. Dentro del sector de finanzas, han reportado 21 de las 66 empresas que componen el sector, y hemos tenido hasta el momento una caída en ventas de menos 5% y de menos 7% en utilidad. O sea, hemos tenido resultados que han sido mejores en general contra los resultados que esperaba el mercado. Quiero entrar a detalle un poquito más ya de las que ya reportaron, que están ahí en la lámina. ¿Cuáles fueron las que reportaron de mejor manera? ¿Cuáles reportaron pues un resultado discreto y cuál reportó mal? Primero, en la parte de arriba, de las que reportaron mejor, quiero destacar los resultados de Goldman Sachs y de Morgan Stanley. Las dos apoyándose en su operación de trading, tuvieron ahí resultados muy buenos con crecimientos de 15% en ventas contra el estimado y de 30% año a año, para el caso de Goldman Sachs, 77% en utilidad neta contra el estimado y de 90% año a año, que fue un resultado muy bueno. Las reservas crediticias, que ha sido un tema importante en los últimos trimestres, pues bajó del 1.6 billones de dólares del trimestre anterior a apenas 257 millones de dólares para este trimestre. Eso fue Goldman Sachs. Morgan Stanley también superó tanto en ventas como en utilidad neta a los estimados del mercado con 10% y 32% respectivamente, y crecimientos año a año de 20 y 26% en ventas y utilidad neta. También el trading ayudó mucho, las comisiones por operación de capitales, en fin, o sea, estamos viendo cómo los bancos que están más apoyados en la banca de inversión tuvieron resultados mejores a los que están más cargados a la banca comercial.
Quisiera destacar también dos empresas que reportaron fuera del sector de bancos. Bueno, BlackRock no es como tal un banco, es un manejador de fondos. Aquí lo importante es el crecimiento que tuvieron, también superando ventas y utilidades, pero un récord en assets under management que no habían tenido de 7.8 trillones de dólares. Entrada de flujo en todas sus divisiones, en todas sus líneas de producto tuvieron un flujo de entrada muy bueno y destacó el crecimiento que han tenido en los clientes minoristas. Acuérdense que últimamente el mercado ha estado empujado por el retail, entonces eso también se reflejó mucho en los resultados buenos de BlackRock. Y bueno, en los que reportaron también bien fuera del sector de bancos, fueron Johnson Johnson y Procter Gamble, que reportó hoy en la mañana, superando también ventas y utilidades, tanto año a año como contra el estimado. Aquí las dos empresas subieron su guía para final de año, tanto en ventas como en utilidades. Entonces fueron muy buenos resultados. Hoy reaccionó muy bien al reporte. Procter Gamble subió poquito más del 3%. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de Goldman Sachs y de Morgan Stanley, el mercado no le ha dado todavía tanto reconocimiento al reporte trimestral. Está moviéndose más el mercado en otros aspectos, ya lo platicó Luis al inicio de la sesión. Pero por lo pronto, esos resultados son los que hasta el momento hemos visto. Hasta ahorita el reporte, déjenme les doy ya el agregado, ya con las empresas que reportaron hasta Netflix hoy después del cierre. Fíjense, ha reportado 69 de las 500 empresas del S&P, es un 14% de la muestra, todavía es muy poquito, pero hasta el momento 83% de las emisoras que han reportado por arriba del estimado en ventas y el 78% de las emisoras han reportado por arriba del estimado en utilidad. O sea, ha sido mejores resultados de lo que se esperaba hasta el momento. Y el balance es de menos 4% casi en ventas y menos 9% en utilidades. Mucho mejor al menos 6 y al menos 15 que se esperaba antes de que comenzara el reporte. Hasta el momento es como van en este momento. Y quisiera pasar una siguiente lámina. Las que faltan, ¿cómo esperamos los resultados de las empresas que faltan? Aquí lo que dividí fue en cuanto a la expectativa que tiene el mercado de los reportes de las empresas que faltan. Las que tienen el semáforo verde, estamos esperando, fíjense, de estas que están ahí en la pantalla, que son Nvidia, AMD, Amazon, PayPal, Netflix y Salesforce. Ahorita un asterisco aquí con Netflix, pero se espera un crecimiento en ventas promedio de 33% y de 160% en utilidad. Aquí nada más Netflix, hay que comentarlo, reportó hoy después del cierre, reportó con crecimientos importantes, tanto en ventas como en utilidad, comparado con el año anterior. Sin embargo, se quedó corto al estimado que traía el mercado. No por mucho, fue un 2% menos de lo que esperaba el mercado en ventas y como un 3% menos de lo que esperaba el mercado en utilidad. Sin embargo, aquí el mercado se fijó mucho en el tema de los suscriptores. Se esperaban 3.2 millones de nuevos suscriptores en el trimestre y fue de 2.2. Fue casi un poquito más de 30% menos de lo que se esperaba en suscriptores. El mercado le está castigando en el aftermarket, está cayendo cerca del 6,5-7% ahorita después del cierre. Y bueno, lo que les quería comentar es que se tiene una expectativa tan alta de los reportes de estas empresas que cualquier número ligeramente por debajo de los estimados puede ocasionar movimientos como los que estamos viendo en Netflix hoy después del cierre. Ahora, de las que estamos esperando un reporte realmente flat, sin mucho movimiento, son Facebook, Microsoft, Apple, que ahorita vamos a comentar Apple en la siguiente lámina, Walmart, McDonald's, Intel y Coca-Cola. Estas están promediando una caída de menos 1% en ventas y de menos 2% en utilidad neta. Realmente no se espera mucho. Y las que se ven abajo, Visa, Disney, Exxon, American Express, ahí sí se están esperando pues caídas más o menos de 20% en ventas y de un poquito más del 100% en utilidad. Ya si tomamos en cuenta las empresas del sector turismo, cruceros, aerolíneas, casinos, ya ahí en ese caso ya estamos hablando de caídas más o menos del 75% en ventas y del 500% en utilidad neta. Pero esta es una foto que quería mostrarles de las empresas que más nos preguntan y que más les interesa a nuestros clientes. Oye, Alex, y esa es, ¿qué te gusta? Es Mira, la siguiente. bien, Julio. Me gusta, no me iría tanto con las empresas que se espera mucho, de las que tenemos en la lámina anterior hasta arriba, con la excepción de PayPal y de Amazon.
Primero, PayPal. PayPal ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos 2 trimestres. Incluso esperaban que en este tercer trimestre y luego en el cuarto, casi duplicara nuevamente el número de usuarios. Ya hemos comentado mucho, ¿no? El caso del e-commerce llegó para quedarse. Si comparas los números que se esperan de PayPal con algo más o menos comparable, como podían ser Visa o Mastercard, tenemos ahí unas diferencias muy fuertes en cuanto a la expectativa tanto de ventas como de utilidad neta. Yo creo que esta va a seguir sorprendiendo en el reporte, a pesar de que se esperan buenos números, creo que pueden ser mejores y yo estaría considerándolo. La otra que también se espera un buen reporte y que creo que puede sorprender incluso es Amazon. Amazon, recuerden que apenas estamos llegando a nivel de equilibrio en las operaciones fuera de Estados Unidos. Tiene un potencial de crecimiento muy fuerte la empresa todavía en los siguientes trimestres. Es lo mismo, es una empresa que la operación, para comprar en Amazon se ha vuelto el día a día de muchos consumidores a lo largo del mundo. Y eso puede seguir creciendo en los siguientes trimestres. El trimestre pasado no se esperaban buenos números porque decían que iban a tener un brinco muy fuerte en costos para poder para poder proveer toda la demanda del e-commerce y no nada más cubrieron los costos, sino cubrieron una ganancia muy buena. Yo creo que en el trimestre puede seguir siendo el caso, a diferencia de Netflix, por ejemplo, que conforme se van abriendo las economías, pues la gente deja de ver la televisión. No hemos visto ese cambio de tendencia en los hábitos de consumo de Amazon y al contrario, creo que fue algo que llegó para quedarse y que va a seguir creciendo en los siguientes meses. Apple me gusta, no se espera mucho para el trimestre, se espera una ligera caída como de 2% en ventas y de un 3% en utilidad. Sin embargo, creo que es una empresa que puede sorprender. Ha estado dentro de un proceso de transformación de ser una empresa pues meramente de hardware a una empresa de servicios y con la gran cantidad de plataformas ya instaladas o de la base que ya tiene instalada a lo largo del mundo, con el número tan impresionante que hay de iPhones y de iPads instaladas en el mundo, pues ese segmento de servicios ha sorprendido trimestre a trimestre con los crecimientos que ha presentado. Yo creo que puede seguir dando esa tendencia de sorprender en la parte de servicios. Y si consideramos que acaba de salir el iPhone 12, y hemos comentado mucho, ¿no? Que va a representar un super ciclo de renovación de teléfonos, porque es una tecnología completamente diferente, la 5G, que anunciaron apenas la semana pasada. Creo que de aquí a los 24 siguientes meses puede haber una renovación muy importante y puede representar un crecimiento en ventas muy bueno para la empresa en los trimestres siguientes. Otra que me gusta es Coca-Cola. Coca-Cola, pues ya vimos desde el trimestre pasado cómo empezó a haber una recuperación en los volúmenes de venta, que no estaba esperada todavía. Ahí sorprendieron al mercado con el dato de volúmenes de venta. Desde el trimestre pasado, la empresa ha subido más o menos un 10%. Creo que todavía tiene mucho potencial de alza, sobre todo si sigue sorprendiendo con estos números, que sí lo vemos muy probable. Ya empezamos a ver a gente en los estadios, ya empezamos a ver incluso a más restaurantes abriendo a lo largo del mundo, todavía con algo de restricciones, pero bueno, todo eso no lo teníamos en el trimestre pasado, entonces debe de haber un crecimiento importante ahí en los números que puede sorprender en el trimestre. Y finalmente, pues me gustaría tocar el caso de Pfizer. Pfizer se espera un reporte discreto. Sin embargo, pues es de las 13 empresas de laboratorios grandes que siguen a la cabeza en lo que es la carrera por la vacuna para el COVID. Es de las empresas, a diferencia de AstraZeneca o de Eli Lilly que vimos la semana pasada, que no han suspendido sus pruebas. Se espera que para finales de octubre se tengan ya los resultados para ver si está funcionando bien la vacuna o no. Creo que es una buena noticia que en toda esta fase 3 de la vacuna de Pfizer no hayamos visto esa suspensión de las pruebas. En cuanto a resultados, se esperan discretos. Sin embargo, si volteamos a ver los resultados del sector en general, por ejemplo, que ya reportaron algunos laboratorios, se ha visto una recuperación en la venta de medicinas de prescripción. Se han renovado, se han nuevamente puesto a andar las consultas médicas que habían estado en el trimestre pasado todavía muy restringidas, y eso puede ayudar en los resultados, pudiera sorprender. Y la otra es UPS. Hace algunas semanas recomendamos estas empresas de transporte, tanto UPS como FedEx,
FedEx de unos meses para acá, cuando empezamos a hablar de estas empresas, FedEx ha dado como el 100% de rendimiento y UPS ha dado como un 45%. Tiene un potencial todavía importante de alza, reportó muy bien el trimestre pasado. Se espera también buenos números para este trimestre y con todo esto que les comento del e-commerce de Amazon y de PayPal, pues UPS va a seguir siendo de las empresas que debe tener un buen resultado en el trimestre y que podría sorprender a lo que espera el mercado y por eso creemos que es una buena idea de inversión en este momento. Pues buenísimo, Alejandro. A todo el público, con esto damos por concluida la plática y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Bienvenido, Pablo. Bueno, más bien, Julio, tú nos vas a ayudar con los Sí, filtros claro. de las preguntas. Tenemos muchas. Voy a aprovechar nada más, si me permites, Julio, rápidamente para comentarles que la información que aquí les platicamos la vamos a estar publicando. También hay una pregunta ahí sobre si se va a grabar el video. Lo vamos a enviar el video junto con una nota que habla justamente sobre los temas que tratamos aquí. Sí, yo aquí tengo una primera pregunta y es para Alejandro Fuentes. Y es, y es de las empresas que nos acabas de recomendar, ¿podemos salir a invertir de una vez en estas o es más sano esperar a las elecciones? Miren, la verdad es que con el panorama que tenemos todavía tan incierto de las elecciones, no hay que descartar que tengamos volatilidad todavía de aquí a las elecciones e incluso después de las elecciones con el escenario que vimos. No sabemos qué va a pasar. Si seguimos la lógica de lo que estamos viendo en las encuestas y en las probabilidades, pues parecería ser que el escenario más probable es que tengamos una elección lo suficientemente holgada como para que no haya ningún problema de que no se reconozca la elección. Yo creo que ese sería lo que estamos esperando. Pero no podemos descartar que pueda pasar algo diferente. Yo me estaría esperando, creo que falta semana y media prácticamente, o 2 semanas, perdón, para que tengamos la elección. Creo que pudiéramos estar esperando. Todavía muchas de las empresas que comentamos ahorita incluso van a reportar después de las elecciones, en esa semana después de las elecciones. Entonces creo que no hay tanta prisa para ir tomando posiciones. Creo que podemos esperar. Puede haber volatilidad, no sabemos qué va a pasar con el paquete de estímulo. Si no se aprueba el día de hoy, que al parecer hasta el momento no ha habido ninguna noticia en ese sentido, pudiera ser que mañana tuviéramos algo de volatilidad en el mercado, ¿no? Lo que estuvo subiendo tanto ayer en la apertura como hoy en las primeras horas de la jornada, pues puede ser, pues se puede regresar de manera importante el mercado si es que no se aprueba esto. Entonces, si le sumamos esto a lo que puede pasar en las elecciones, creo que tenemos un escenario en el que no correría a comprar en este momento. Yo creo que la recomendación es esperar un poco a que pasen estos eventos y tengamos un panorama un poco más claro. Correcto. Tengo otra pregunta y en este caso es si sabes cuándo va a reportar Costco. Costco, no tengo la fecha aquí a la mano, déjenme ver. Ahorita se las comento. Si quieren pasen a otra pregunta y mientras les investigo la fecha de reporte. Sí, tengo otra pregunta y es para Pablo Duarte y su equipo y dice así, oye, han estado recomendando dentro de las favoritas a FEMSA. ¿Sigue siendo favorita? ¿Y por qué? Sí, Julio, está también conectado Enrique Mendoza, nuestro analista del sector alimentos y bebidas. Sí, sigue siendo favorita. De hecho, la tenemos dentro de las top 5, que son las 5 que más nos gustan, precisamente por lo que les comentaba, ¿no? Está muy castigada la acción, va a traer una recuperación importante este tercer trimestre. Muchos inversionistas, y no me dejará mentir Enrique, ahorita me complementas de lo que voy a decir, han estado muy enfocados en el corto plazo. Sin embargo, creemos que de largo plazo esta empresa pues también tiene una estrategia muy importante de concentrarse más
en el negocio de comercio y distribución que cotizan a nivel internacional, a niveles de evaluación muy superiores a los que está ahorita FEMSA. También ha habido un tema de que no han sido muy transparentes en cuanto a sus adquisiciones. Es muy difícil por esto determinar qué tan rentables han sido. Sin embargo, pues esto va a empezar a cambiar, ya nos lo comentó la empresa, a partir del primer trimestre del próximo año van a dar mucho mayor información. Creemos que también eso va a apoyar el precio de la acción. Pero te dejo, Enrique, coméntale si quieres un poco más sobre esta estrategia de largo plazo de la empresa. Bueno, FEMSA ha sido de las que ha caído en el precio de la acción y que también se ha visto más afectada en el sentido de que el cierre parcial de la economía y que no haya gente en las calles ha hecho que muchas personas que antes pasaban a un Oxxo ahora no pasan, ha hecho que muchas tiendas que estaban en universidades o en estadios o en bares, por ejemplo, muchas personas en ciertas ocasiones de consumo, como puede ser en alguna reunión o antes de ir a algún bar, pasaban a un Oxxo y compraban a lo mejor cigarros. Este tipo de cosas no ha sucedido y por eso es que le ha pegado al precio de la acción. Sin embargo, considerando que una empresa vale por lo que pueda generar, no en los siguientes 3 meses, sino lo que pueda estar generando de flujo dentro de los próximos 10 o 20 o 30 años, entonces creemos que es una oportunidad bastante interesante para de aquí a 12 meses. Tarde o temprano tendrá que venir una vacuna y entonces la gente dejará de estar en sus casas y podrá volver a la normalidad. FEMSA sigue siendo una empresa defensiva, no en esta crisis, pero sigue siendo una empresa defensiva en donde los ciclos económicos le afectan menos. Ha creado un músculo de logístico capaz de atender a millones de personas, no solo en México, en Latinoamérica. Está pensando entrar a Estados Unidos, ya empezó a poner el primer pie con algunos negocios en donde va a estar experimentando y tarde o temprano entrará con más fuerza. Entonces, es una empresa que tiene perspectivas de largo plazo muy interesantes y que, por supuesto, hoy se puede comprar a un descuento bastante relevante por la situación en la que estamos actualmente. Por eso es que es parte de nuestras favoritas. Gracias, Enrique. Tengo una pregunta para Alejandro Fuentes y la pregunta es, ¿cuándo reporta Apple? Está aquí en la tabla. Alex, ya la puedes ver. Reporta el día 29. Reporta el 21. El 29, ¿no? Perdón, sí, es todavía hasta la siguiente semana, el 29 de octubre. Reporta Apple junto con Amazon. Ese día es importante. Luego, y ya de la que me preguntaron de Costco, es de las empresas que tienen, por ejemplo, el trimestre fiscal de Costco termina hasta noviembre. Entonces reporta resultados hasta el 10 de diciembre. Ya lo investigué. Perfecto. Hay otra pregunta para ti, Alex, y es, ¿cómo ves si Amazon va a seguir bajando de precio? Pues mira, la verdad es que podría seguir bajando. Hablando de análisis técnico que también vemos, hizo un doble techo en la semana anterior, con un máximo que tocó en septiembre, luego con un máximo que volvió a tocar en octubre y viene para abajo. Yo no descartaría que la viéramos con todo esto que les comento de la volatilidad que pudiera haber en los siguientes días, que se pegara nuevamente a la zona de los $3,000. Hoy está en 3,200. La zona de los 3,000 ha sido un soporte que ha estado respetando consistentemente en los últimos meses. Sí creo que pudiéramos ver todavía un regreso hacia esos niveles. Si ven el movimiento que tuvo Amazon tanto ayer como hoy, no logró mantener los máximos del día. Entonces, creo que cualquier regreso que pudiéramos tener ahí todavía de los mercados en los siguientes días, sería muy probable verla en esos niveles. Ahí podría ser un nivel de entrada, por lo menos de trading de corto plazo, atractivo. Perfecto. Hay una pregunta sobre Lala y dice si va a poder seguir creciendo hacia adelante a tasas de 9 o 10%.
Bueno, Lala tuvo un crecimiento muy superior a lo que acostumbra, y esto es en parte beneficiado por la pandemia, en donde la gente está en sus casas y ha consumido más alimentos y en este caso productos lácteos, pero también es porque últimamente ha tenido afectaciones por el incremento en el precio de las materias primas. Las materias primas que están denominadas en dólares han afectado mucho en regiones como Brasil, en donde el real brasileño ha tenido una depreciación muy importante y entonces no es fácil traspasar el precio el costo de la materia prima hacia el consumidor final. Y entonces esta es la primera parte de la recuperación. Es decir, primero aumentar un poco el precio, se está vendiendo un poco más y eso va a ayudar a que las utilidades se recuperen a como estaban antes. Entonces, la respuesta corta es, se van a ir estabilizando poco a poco, no son crecimientos que veamos sostenibles en el largo plazo, pero sí vemos crecimientos bastante razonables, pero lo más importante es que no en las ventas, sino en las utilidades. Entonces, eso es lo que creemos que es importante y por eso tenemos una recomendación de superior a mercado que es equivalente a compra. Correcto. Hay otra pregunta que tiene que ver con GCC y dice, nos gustaría entender mejor cómo vienen los resultados de GCC y la perspectiva para los próximos 12 meses. ¿Y qué puede pasar con el precio de la acción en los siguientes 12 meses? Hola Julio, ¿qué tal? Habla Ramón. Yo llevo la cobertura de GCC. La verdad es que los resultados en el tercer trimestre tienen una base comparativa elevada. Sin embargo, sí creemos sobre todo que a nivel operativo las eficiencias que ha logrado identificar la compañía van a ser claves para mantener una rentabilidad elevada. De hecho, ha sido de las empresas que nos ha sorprendido muy positivamente en todas estas medidas que han identificado para reducir costos. Creemos que en base a estos resultados que pueda comunicarnos la empresa la próxima semana, podríamos ver una recuperación todavía interesante en el precio. Es importante tomar en cuenta que GCC todavía se encuentra con un descuento relevante si hiciéramos una evaluación por las partes de la compañía. Eso nos ayuda a mantener una visión muy positiva para la empresa y esperaríamos una recuperación todavía importante en el precio cuando esto se pueda estar reflejando. Gracias. Ok, aquí hay otra pregunta y la voy a leer textual. Dice, hola, saludos desde Mexicali. Nos da mucho gusto que nos estén viendo allá. Y la pregunta es para ti, Alex. ¿Cómo ves Tesla? Mira, Tesla la tenía aquí apuntado entre mis apuntes para la junta. Se está esperando un reporte de 31% de crecimiento en ventas y 300% de utilidad neta. Recuerden que todavía hace algunos trimestres estaba reportando pérdida neta Tesla. Ya este sería el quinto trimestre consecutivo con ganancias. Entonces, seguimos viendo que es una empresa con un alto riesgo, ¿no? Hemos comentado mucho en los últimos meses que pues con esos múltiplos a los que está cotizando hoy en día es muy arriesgado entrar, no le hemos recomendado a menos de que tengamos por ahí una caída fuerte, hasta el momento no se ha dado, de hecho se ha comportado de manera muy lateral en las últimas semanas, incluso acuérdense que antes de que reporten el trimestre siempre se adelantan al reporte de unidades vendidas, se reportó vendieron más autos de lo que se esperaban y aún con eso el precio de la acción no ha reaccionado de manera positiva. Entonces yo me esperaría, creo que no estaría tampoco corriendo como para entrar en estos momentos a la acción. Puede estar todavía algo volátil. Si llegara a tener un reporte muy por arriba de estos niveles, sí podríamos estar esperando una reacción importante del mercado, pero creo que ya está muy descontado después de que se dio a conocer el número de autos vendidos en el trimestre. Yo creo que ya está muy descontado lo que pudiera moverse la acción y más bien se ha estado más bien lateralizando. Perfecto. Aquí hay una pregunta y es para Lilian. Y dice, ¿compro Alfa o compro Alpek?
¿Estás ahí, Lilian? Sí, ¿se escucha? ¿Nos ayudas a subir tu volumen, por favor, Lilian? Claro. A ver, díganme, ¿ya se escucha bien? Buenas tardes a todos. La recomendación que estamos haciendo es para Alfa. ¿Por qué? Porque es una empresa que en valuación sigue estando bastante atractiva, el upside está bastante interesante, como ya lo mencionó Pablo. Si hacemos el suma de partes al día de hoy con los precios de las empresas públicas, la empresa debe valer no menos de 20 pesos. Viéndolo hacia adelante, pues obviamente habría crecimiento y el precio objetivo sería superior. Es una empresa que tiene bastantes catalizadores de corto plazo. El primero, pues, es la decisión de Nemak. La venta de Axtel, que como ya mencionó Pablo, pues espera que se venda la empresa completa. Están en la última fase de que se vendan estos activos. Pues es bastante importante para Alfa porque van a recibir flujos en efectivo con lo que van a pagar la deuda de la holding, que es muy buena noticia. Y bueno, y después de esto estamos esperando el spin-off de Alpek para que Alfa se convierta en Sigma. Esto eliminaría completamente el descuento conglomerado que al precio de hoy es de 30%. Entonces, nos gusta más Alfa. Para Alpek traemos una recomendación de igual a mercado. Creemos que de mínimo se ha recuperado bastante. Va a traer un buen reporte, pero creemos que pues puedes aprovechar el reporte de Alpek adentro de Alfa y adicional a eso beneficiarte de los buenos resultados tanto de Sigma como de la venta de Axtel. Perfecto. Aquí, gracias, Liliana. Aquí tenemos otra pregunta y esa es para ti, Pablo. Dice, ¿siguen por abajo de su valor real Fibra Monterrey, Prologis y Fibra MQ? Sí, gracias, Julio. De hecho, todas las fibras hoy cotizan a descuento contra su valor en libros. En el caso de Fibra Monterrey está un descuento del 24%. Ya lo hemos comentado anteriormente. ¿Esto qué significa? Que hoy comprar cualquiera de estas fibras implica comprar sus activos por debajo de lo que deberían de valer en el mercado, ¿no? En el caso de Fibra Monterrey, 24%. En el caso de Prologis, 17%. Y en el caso de Fibra Macquarie, un descuento de 28%. Correcto. Aquí hay una pregunta también para el equipo de análisis y hay dos o tres al respecto, y es si a las valuaciones actuales ven valor en comprar la acción de Liverpool. No sé si Juan Ponce, ¿nos escuchas, Juan? Es nuestro analista de consumo discrecional. Sí, hola, buenas tardes. Pues nada más para comentarles rápido, nosotros no cubrimos a Liverpool formalmente, pero lo que sí les puedo decir es que la empresa está invirtiendo muchísimo en lo que es logística de distribución, naturalmente por todo lo que ha traído la pandemia en cuanto al e-commerce. Antiguamente, pues Liverpool no era tan bueno en cuanto a la entrega de los productos y la pandemia pues ha hecho que ellos mejoren de manera importante. Por el lado de la situación financiera de la compañía, pues yo creo que la compañía tiene mucha liquidez y siempre ha estado navegando bajo pues una dirección muy conservadora en cuanto a sus finanzas. Y sí, efectivamente, tiene mucho valor en ese balance. La parte financiera, pues posiblemente en algún futuro lo podrán monetizar. El valor del real estate pues también es muy importante. Recuerden que ellos pues son dueños de la mayoría de sus tiendas y estas tiendas pues también están ubicadas en las mejores ubicaciones dentro de la ciudad. Y una de las cosas o una de las tendencias más importantes ahora que se está dando dentro de los centros comerciales es precisamente poner un pequeño centro de distribución dentro de la tienda de por ejemplo, Liverpool, para surtirle al cliente a través del e-commerce que vive muy cerca, ¿no? Entonces, nos gusta el negocio, nos gusta hacia dónde va la compañía y más importante, tiene el balance suficientemente sólido para sostener la crisis. Muchas gracias, Juan.
Aquí hay, aquí hay otra pregunta y es para Alejandro Fuentes. Y dice, ¿compro Visa o compro PayPal? ¿Y cuál es la razón? ¿Y cuáles serían las razones? Bueno, definitivamente creo que yo compraría PayPal. Si vemos la gráfica de una y de otra, tal vez te diría, pues, tal vez me dirías, voy a comprar Visa porque está barata. Sin embargo, yo creo que por algo estamos viendo a PayPal en máximos. De acuerdo a lo que comentábamos hace rato, el crecimiento que ha tenido tanto en usuarios como en ventas y en utilidad en los últimos trimestres ha sido impresionante y creo que puede seguir creciendo. Si empezamos a ver que empieza a terminar el tema de la confinación y empezamos a ver más actividad en las tiendas físicas, PayPal también ya está invirtiendo y está a punto de sacar un producto en el que vas a poder pagar con touchless desde tu teléfono. Entonces, están invirtiendo en tecnologías que van a seguir siendo la tendencia en los siguientes años, sobre todo para el mediano o largo plazo. Creo que es una empresa que a mí me gusta mucho, que ha tenido reportes muy buenos, que los va a seguir teniendo y que realmente es el futuro de toda la parte de pagos de aquí a los siguientes años, ¿no? Incluso por arriba del Apple Pay, que no ha jalado como se esperaba. PayPal sí prácticamente está en todas las plataformas y yo creo que si tuviera que escoger, sinceramente me iría por PayPal. Si ves el estimado que tienen los consensos ahorita de PayPal contra Visa, pues todavía se esperan caídas de menos 20, menos 30% en ventas y utilidades para Visa. Sigue dependiendo mucho del tema del turismo. Una gran parte de sus ventas dependen de todas las compras offshore de los turistas que viajan y que no hay en este momento. Y para que eso lo recuperen todavía falta un rato. Entonces, por lo pronto creo que no tendrían duda en escoger PayPal sobre Visa. Sí, a mí también me gusta más PayPal. Hoy lo más importante para hacer adquisiciones a través de Internet es la seguridad de la plataforma y definitivamente PayPal es lo que ofrece. Aquí hay otro comentario y dice, de acuerdo a tu comentario de Tesla, Alejandro, mejor vendo las acciones que tengo de Tesla o qué hago. Mira, si estás invirtiendo de corto plazo, yo sí las vendería. La verdad es que, bueno, a reserva de que tenga un reporte, ya había comentado un reporte arriba del estimado. Ahora, si estás invirtiendo de mediano o largo plazo, pues yo creo pues también, así como comentábamos de lo que el futuro depara en PayPal, pues yo creo que también en los autos eléctricos, pues es lo que va a predominar en los siguientes años. He leído muchos comentarios, ¿no? Si tú ves el consenso de las recomendaciones o de la opinión de los analistas, en general siempre están sesgados a una recomendación positiva o a una recomendación negativa. En Tesla, desde hace ya algunos años, la opinión está muy dividida. La mitad de los analistas la recomiendan como una compra muy buena, con unos crecimientos importantes en el precio objetivo, y la otra mitad la ven como una venta muy clara, con precios muy por debajo de lo que está ahorita. Yo sinceramente creo que es una empresa que va a seguir creciendo en los siguientes años. No nada más tienen autos, tienen ahí muchos desarrollos que han estado haciendo en los últimos años que pudieran tener ahí crecimientos importantes. Si la estás invirtiendo de mediano a largo plazo, creo que yo me la quedaría. De corto plazo, creo que ya te dio lo que te iba a dar, por lo menos después del anuncio de ventas de autos del trimestre, y creo que es más probable que se baje. Pero para una inversión de mediano y sobre todo largo plazo, yo me le quedaría. Depende mucho del horizonte de inversión con la que la hayas comprado. Y aquí viene la segunda parte de la pregunta, Alejandro. ¿Y qué hago o compro o cómo le está yendo a Nikola? Bueno, sí ha sido un movimiento, unos bandazos en el precio de Nikola en los últimos meses impresionantes. Primero, pues se anunció el deal que habían hecho con General Motors, ¿no? De que iban a producir una camioneta en conjunto, y eso hizo que el precio de la acción brincara de manera impresionante. Un crecimiento fue más o menos un 40% de movimiento, y luego se descontó. Y luego empezó a haber ahí cierto ruido, ya más
demandas dentro de la compañía, de acoso y ese tipo de cosas que están pegándole mucho al movimiento que hemos visto en el precio de la acción en las últimas semanas. Yo creo que esta es de las empresas que yo no me gusta recomendar. Todavía hace poco más de un mes estaba en $50, hoy está en 20. Y creo que no sabemos todavía los fundamentales suficientes como para dar una recomendación. Este tipo de empresas que de repente se ponen de moda y empiezan a tener crecimientos o brincos muy fuertes como los que vimos en esta acción, pues luego lo hacen de manera no muy fundamentada. Entonces, en ese sentido, en todo caso, preferiría comprar Tesla, que ya tiene un poco más de historia, ya trimestres consecutivos de ganancias, a esta que es prácticamente un volado en este momento. Yo no recomendaría comprarlo. Sí, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con temas de tecnología, Alejandro, y es, ¿cuál te gusta más, Alibaba o Amazon? No, definitivamente Amazon. Amazon, primero por la presencia que tiene a nivel mundial, ¿no? Hemos comentado mucho que apenas está llegando a un punto de equilibrio en sus operaciones fuera de Estados Unidos. El potencial de crecimiento que tiene fuera de Estados Unidos es impresionante para los siguientes años. Creo que es una empresa mucho más consolidada que lo que ha sido Alibaba. Digo, Alibaba ha tenido un repunte muy bueno en el precio. Sobre todo las empresas chinas en general han tenido un repunte en las últimas semanas, Alibaba liderando ahí. Pero si tuviera que escoger, yo me iría por algo con una presencia más consolidada a nivel mundial. No sé si han intentado comprar artículos de Alibaba en México. Es muy diferente la experiencia comprar en Alibaba desde México que comprar en Amazon. En Amazon prácticamente de un día para otro tenemos nuestra compra en la casa. En Alibaba, por ejemplo, la experiencia que he tenido es que tarda hasta 3, 4 meses. Estaba leyendo que todavía falta mucho para que veamos una tienda de Alibaba en México, un alibaba.com.mx, falta muchísimo para eso. Entonces yo me iría por la parte de Amazon. Tal vez tengas de repente crecimientos o brincos muy fuertes en la acción de Alibaba, pero así también puedes tener regresos también muy fuertes, es muy volátil. Entonces yo me iría más por la parte de Amazon, que es una empresa mucho más consolidada a nivel mundial. Perfecto. Bueno, con esto se nos terminó el tiempo. Quedaron muchas preguntas, se las vamos a responder rápidamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes en los siguientes encuentros de mercado. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Leo.